Bueno, continuando con los aztecas, bueno, ellos alcanzaron un alto grado de grandes inventos tecnológicos, cultural, eran gobernados por una monarquía electiva, o sea que ellos escogían quiénes los gobernaban, quiénes era el líder, quién ellos los escogían. Se organizaron en diferentes grupos sociales como los nobles, los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes, los agricultores y los esclavos. Además, además de tener una escritura pictográfica, tenían dos calendarios, el astronómico y el litúrgico. El calendario, sí. Aunque los mayas también tienen un calendario. Ellos no es que supieran. Bueno, el imperio azteca era formado por una organización estatal que sobrepasó militarmente a diversos pueblos de las comunidades mesoamericanas. Bueno, ay, me pasé. Vamos a mirar, no sé quién. Laura, Laura está por ahí. Laura Jaraga. Por favor, léeme la organización social de los aztecas. Ok, señor. Organización social de los aztecas. La sociedad azteca estaba rígidamente dividida. Pirámide de la sociedad azteca. El rey o emperador azteca, nobleza, pipilitin. Sacerdotes, dignatarios civiles, militares, nobleza, pipilitin. Ponchtecas, grandes comerciantes, artesanos y comerciantes, Macehuayi o Macehuales, hombres libres, miembros de la comunidad, o Calpulli, los esclavos Talconti. Como podemos ver aquí, aquí está la organización de ellos, obviamente reemplazados en una pirámide. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya le voy a dar la palabra a los que tienen ahí. Bueno, sabemos que todos, o sea, el primero en la pirámide era el rey, le seguía el sacerdote, le seguían los pochettacas, le seguían los artesanos, los maceulis y los esclavos. Que para hacer la actividad número 2 tenemos que conocer de estas civilizaciones. La organización política de los aztecas poseía un gobierno monárquico, era el centro del imperio azteca, era la ciudad Tenochtitlán. Bueno, vamos ahí. Colócalo en la silla, en la tuya. Leonel, lea la religión azteca. Los aztecas eran policeístas, abandonaron a varios dioses. Adoraban. Creían que si la sangre humana no era ofrecida al dios del sol, este dejaría de funcionar y se apagaría sumiendo en oscuridad al mundo.
Bueno, fíjense que como decíamos ahorita, ellos eran politeístas. Al dios que era de pronto el dios más grande, por decirlo de esa manera, ya en sus rituales y todo, era el dios del sol. Ellos decían que si el sol dejaba de funcionar, iba a, iba a haber como una oscuridad en todo el mundo, por eso debían hacerles sacrificios y ofrecerles algo. Laura, Sí, señor, ¿qué pasó? tienes la mano levantadita. Sí, señor, para leer también. Bueno, lee ahí esta parte de los sacrificios. Ok, ¿desde dónde hasta dónde? El 3, el 4 y el 5. El 3 y el 4 y el 5, ¿verdad? Sí, señorita. Ay, Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. El sacrificado era colocado en una piedra por 4 sacerdotes y un quinto sacerdote extraía. Con un Extraía. cuchillo, extraía. Con un cuchillo el corazón del guerrero vivo para alimentar a sus dioses. Qué feo, ¿verdad? Con, Sí, sí. con el sacrificio, o sea, mire, imagínate, colocar a una persona y con un cuchillo extraer el corazón del guerrero vivo para ofrecer eso a los dioses. Uy, no, no quisiera estar en ese lugar de ese guerrero. Cyclops anualmente eran sacrificados niños en las cumbres de las montañas. Se creían que cuando más criaturas llorasen, más lluvias el dios proveería. Imagínate. En el, Eso es en lo que... el pa- Dale, dale, Laura, ahora, perdón por interrumpir, dale. no se preocupe. Sí. En el panteón azteca había muchos dioses. Los principales eran vinculados al ciclo solar y las actividades agrícolas. Observaciones astronómicas y estudios de los calendarios eran parte de los conocimientos de los sacerdotes. Bueno, fíjense que así eran como se llamaban los sacrificios. El tlatlop, que era los sacrificios a los niños. Entre más lloraba un niño, o sea, entre más las criaturas lloraban, más decían ellos que iba a llover. O sea, esas eran las creencias, ¿cierto? Eran las creencias de ellos. Listo. El dios más venerado era el que Sarkoi, que representaba que era la especie de una serpiente. Los sacerdotes formaban un poderoso grupo social que se encargaba de guiar la educación a los nobles hacia la predicción y dirigían ceremonias y rituales. Álvaro, ¿vas a aportar algo o es que quieres leer? No, profesora, quería saber si, o sea, como eran sacrificios para los dioses, quería saber si las personas que eran sacrificadas, o sea, se oponían o se sentían como veneradas así a los dioses, porque como Sí, era un sacrificio a sus dioses, que para se, ellos era como que la mejor cosa. exacto. Se sentían a veces, en algunos casos me imagino que unos se sentirían importante al hacer eso. En otros casos, algunos quizás no les importaba mucho la muerte y no querían hacer ese tipo de sacrificio. A veces, ¿qué hacían? A veces, por lo general, a los que sacrificaban eran a los esclavos. A veces podían hacerlo. O sea, sería quizás exacto, porque no se les significaba nada para ellos y ellos no tenían ningún tipo de derechos. Pero habían algunos que eran sacrificios voluntarios, o sea que las personas se ofrecían porque querían ser ofrendas para los dioses. Yo no me fuera ofrecido. Yo creo que ninguno aquí. Bueno, las culturas que siguieron esta zona en Sudamérica, bueno, aquí más bien que todo se desarrollaron diferentes productos como la papa, el maíz, la hoja de coca, el pescado. Además lograron domesticar la llama y la alpaca, que era como una especie de animal. Miremos aquí las que son las culturas andinas, o sea, todo lo que estaba en América del Sur. Estaba la Chavín. A ver, la Chavín, vamos a ver a quién escogemos por acá para leer. Estrada, lee la Chavín, por favor.
Todos esos puntos que están ahí completicos, Estrada. Poseyeron el primer centro ceremonial, con gran influencia sobre otras culturas. En el tiempo, Chaví de Huántar integró a la población local y extendió su culto por una amplia región de la costa y la sierra peruana. Sus dioses eran zoomorfos y se destacaban por rasgos felinos. Sus ritos incluían combates y sacrificios humanos. Los sacerdotes consagraban todo el poder. Surgió una clase de artesanos, mientras la mayoría de los campesinos se dedicó a los labores agrícolas, cultivo de la yuca y el ají. Entre estos, esta cultura fue una cultura en donde se desarrolló el primer centro ceremonial. Además, eran politeístas, adoraban sus dioses, eran zoomorfos. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que eran parte humana y parte animal. Tenían como una especie de algo así, exacto, parte humana y parte animal. Como sabemos, la mayoría de estos grupos hacían se dedicaban a hacer ritos, sacrificios, juegos, como por ejemplo el juego de la pelota, que yo les dije más o menos ayer cómo era, que no era que en cierta medida estos iban a utilizar las manos o los pies como comúnmente se hace para insertar en un aro, una pelota, sino que ellos utilizaban las extremidades como el antebrazo, aquí la parte del brazo o el antebrazo o las extremidades, que es la entrepierna. No podían utilizar las manos ni los pies. A veces, ¿qué pasaba a veces? A veces, yo estaba leyendo que decían que, por ejemplo, el equipo perdedor era el que tenía que sacrificarse en el juego. Era el que tenía, o le daban muerte al equipo perdedor. O sea, eran juegos totalmente bruscos y bastante sangrientos. Álvaro, ¿va a decir algo? No, profesora, tenía la mano levantada. Bueno, seguimos. Los mochicas, que también hicieron parte de la civilización andina del sur de América. Wendy, porfa, lee los mochicas. Sí. Aquí se establecieron en esta parte del sur de América. Ajá, ya te escucho. Primeros en establecer un poderoso Estado, sociedad gobernada por guerreros, quien dirigía los ritos, los sacrificios y las conquistas militares. Los campesinos pagaban su tributo con trabajo en la construcción de obras públicas, caminos grandes, canales de riego, edificios administrativos y pirámides ceremoniales. Los artesanos destacaron por el trabajo de la cerámica, los textiles, la metalurgia. Bueno, como bien es cierto, aquí podemos mirar que estos grupos fueron los primeros en establecer un estado o una ciudad. Esta ciudad o estado era gobernada por los sacerdotes. Vamos a ir pasando. Realizaban actividades en cerámica, metalurgia, o sea que trabajaban mucho con los metales, hacían exactamente implementos de espada. Tiahuanaco. A ver,
¿Quién por acá? ¿Quién levantó la mano? Sarmiento. A leer, por favor. Ujú. Titicaca influyó en todo el altiplano, la costa de Perú y el norte de Chile. Ajá. Continúa. Es todo. Extenso que cohesionó territorios a través de la religión, difundiendo el culto al dios de las varas. La clase sacerdotal gobernó la ciudad y dirigió la construcción de grandes canales de riego, imponentes edificios, plazas y monumentos religiosos. Los campesinos vivían en pequeñas casas cerca de los edificios, empleaban los siguientes sistemas agrícolas: terraza en las esquinas de los camellones, plataformas de tierra, rodeadas de canales junto a edificaciones, cochas, lagunas artificiales utilizadas para el riego de cultivos y de pastos destinados al ganado. Bueno, espérenme un momentico, chicos. Continuamos ahora.
Bueno, aquí estaba atendiendo un momento al profesor Daniel. Bueno, pasamos entonces, como pueden ver, cada una de estas civilizaciones, si nos ponemos a mirar, son semejantes. Se dedicaban a la caza, se dedicaban a la agricultura, se dedicaban al cultivo, eran politeístas, tuvieron un gran ejército, en fin, si nos ponemos a leer cada una de estas, pues el tiempo, vamos a mirar que encontramos muchísimas semejanzas. De pronto las diferencias es la forma, era donde se encontraban ubicados y obviamente la diferencia es el nombre y qué tipo de ejércitos hacían o qué tipos de rituales tenían. Entonces estaban también los chimú, estaban también los guairí. Es que esto, en un momentico. Bueno, los incas, en algunos. Los incas, una civilización y un imperio totalmente grande. Albornoz, ¿me lee por favor los incas? La civilización inca es una cultura precolombina que se desarrolló en la zona andina. Surge A principios del siglo. ¿Qué siglo es ese? 13. Continúa Albornoz, siglo 13. Se origina en la cuenca del Cusco, en el actual Perú, y luego se desarrolla a lo largo del Océano Pacífico y los Andes, que cubre la parte occidental de América del Sur. Es un apogeo, se extiende desde Colombia hasta que la Argentina y Chile, más allá del Ecuador, Perú y Bolivia. Bueno, ya sabemos, los incas fueron los que se ubicaron en lo que nosotros conocemos como Perú. Por eso cuando están en los partidos, cuando está jugando Perú, hablan el imperio inca, los incas, porque es de allá. Ustedes no han escuchado que cuando está jugando Perú dicen, ahí van los incas. Escuchen a veces en los partidos de fútbol, bueno, porque ellos fueron, este fue el gran imperio. Y los incas ganaron ayer. Ay, qué puye. Pensé que estaba. Según la leyenda del Manco Cápac, casada con, bueno, esta parte casi no es tan relevante, sino más bien la organización. La organización social también una forma de pirámide. En esta forma de pirámide, quien estaba en la cúspide o quien estaba al principio de la pirámide eran los incas, así se llamaba, Inca, que era el dueño de todas las tierras y de todos los animales del imperio. Después le seguía la nobleza. ¿Quién era la nobleza? La nobleza era la familia de este señor, del Inca, del jefe militar, del jefe, el dueño de todo. Y estaban los curacas, que era la principal autoridad local, lo que nosotros conocemos ahora como alcaldes y todas esas cosas. Estaban las aturunas, que eran los campesinos, estaban las llanas o aclas, que eran los sirvientes exclusivos del Inca y de la nobleza. Estos eran solamente los sirvientes de esta gente. Los mitimaes, que eran los grupos enviados a buscar otros territorios como un ejército, que iban en búsqueda de otros de territorios. Estaban los yanaconas, que eran criados por los nobles para que fueran servidumbre, y estaban los piñas, que eran los esclavos. Su economía, la base de la economía fueron los cultivos o fue la agricultura, sobre todo en la papa, el maíz, la coca, de otras. Que la coca para ellos era una planta totalmente sagrada.
Aquí se destacaron por trabajar bastante en piedra. Construyeron grandes edificios como el Templo del Sol en Cusco. Eran hábiles con la cerámica. Bueno, ahora sí vamos a hacer la actividad 2.